Muy buenos días a todos. Nos encontramos en los estudios de la Organización Política Empresarial Gubernamental OPEGU con su fundador, el señor Agustín Sixia, reconocido empresario de transporte y expresidente de la Cámara Peruana de Turismo. Y hoy vamos a conversar con él sobre un poco toda la coyuntura de la actualidad política, sus impresiones y cómo ve el panorama hoy en día en nuestro país, ¿no? Señor Agustín Sixia, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señorita periodista. Gracias por esta entrevista que la considero muy importante porque vamos a expresar algunas cosas que son de OPEGU y que las vamos a comunicar para que se entienda qué es lo que queremos. Así es. Bueno, es imposible iniciar en esta entrevista sin preguntar un poco sobre cómo ve el panorama político actual, ¿no? En nuestro país. La verdad es que estamos bastante preocupados, la mayoría, ¿no? Angustiados, no sabemos qué va a pasar. ¿Cuáles son sus impresiones en este momento? Bueno, todo lo que voy a decir es brevemente, porque estos tipos de desarrollo lo podemos tener en nuestros libros y en la escuela de la empresa. Yo lo que puedo decirles es que no es solamente los gobernantes los que están mal. Lo que están mal son la mala ciudadanía que tenemos. Pero todo esto es consecuencia de lo que viene ocurriendo porque parece de que hay elementos que están dando beneficio económico para la cantidad de miles de personas que están viniendo. Y eso es increíble. ¿Quién cree que está detrás de todas estas manifestaciones que estamos viendo, no solo en Lima, sino en gran parte del sur del país? Muy buena pregunta. Yo creo de que, no sé si alguien más lo ha dicho, pero para mí, de que es Evo Morales, para mí es Cerrón, para mí son especialmente estos dos tipos. Y lógicamente el que ha causado todo esto, pero porque ha sido mal dirigido por estas dos personas, Castillo. Ahora, se habla mucho también sobre que la policía no se da abasto, que está habiendo muchos saqueos, muchos enfrentamientos prácticamente mano a mano con los efectivos del orden, y nace una vez más la duda y la interrogante de si es momento de que el ejército salga. Hay mucha gente que llama a eso, ¿no? Que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar y apoyen a la policía con toda esta guardia que se tiene que hacer. Bueno, la pregunta siempre viene relacionada de dónde nacen las cosas. Para mí de que esto nace de que para combatir lo que está sucediendo, porque esto viene del narcotráfico, viene de estas influencias, ¿no? De Movadef y todas estas cosas. Entonces, de ahí es que viene este tema. Ahora, ellos han formado un ejército y nosotros estamos combatiéndolo con policías. Esa es mi expresión. No puede ser de que esto que es una guerra se esté haciendo con los policías. Y con los policías únicamente para que se cuiden, ¿no? Y no se pueden cuidar porque los están también atacando. O sea, de que es increíble. Para mí de que debe entrar con tanques, con estos carros que antes espantaban a la gente, ¿no? Con helicópteros de arriba. Para mí que hay muchísimas formas de hacerlo. Y lamentablemente estamos viendo únicamente a los manifestantes que están prácticamente contra los policías. Para mí que es un despropósito y no se les escucha a los gobernantes qué es lo que van a hacer para evitar estos. Sí. Entre las demandas que está pidiendo la gente que está en las calles, se habla de la renuncia de Dina Boluarte, que la catalogan de usurpadora, de dictadora, en fin, de una serie de adjetivos. Y además se está pidiendo el cierre del Congreso y algo muy polémico que es el adelanto de elecciones. ¿Es factible adelantar las elecciones con la rapidez que la están pidiendo? ¿Esto estoy de acuerdo? Bueno, yo no es que esté de acuerdo que haya adelanto de elecciones de todas maneras, pero para mí que todo lo que está sucediendo es porque desde el primer día que este señor Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso, en ese mismo momento deberían haber renunciado todos, congresistas, todo. ¿Por qué? Porque yo estaba advirtiendo de que sacar a uno, el resto va a armar, ¿no? Pero si se van los dos, nadie tiene por qué reclamar. Más o menos es mi idea, ¿no? Y de que esto que está insoportable ya tiene que terminar lo antes posible. ¿Cree que los candidatos, si nos ponemos en un panorama de un adelanto de elecciones, los candidatos que se presentarían están a la altura, están preparados para ocupar el cargo como presidente?
¿Qué cree que necesitaría el próximo presidente del Perú? Bueno, yo diría de que no solamente el presidente del Perú, porque estamos en una situación de todos los gobernantes, pero en términos generales y en especial para la presidencia y los cargos fundamentales, de todas maneras deben salir con conocimiento de lo que van a hacer, porque para mí no hay ni mejor dicho, sí tenemos buenos congresistas, algunos, sí tenemos buenos gobernantes, algunos, ¿no? Pero la gran mayoría son totalmente incapaces porque no saben ni siquiera qué es una empresa. Y lo que más me llama la atención es que tengamos a una Dina Boluarte, caramba, si ha sido de izquierda, ha sido comunista, ha estado dentro de lo peor, ¿no? Era compañera de Pedro Castillo y ahora está de presidenta del Perú. Es increíble, es un sueño, una realidad, esto es una amenaza. Y eso es lo que está originando todo esto, ¿no? Y además por la incultura de los propios ciudadanos. Ahí va Opego. Queremos enseñarle a los ciudadanos, porque más del 90% de los ciudadanos no conocen qué es una gobernación. 90% u 80%. Y eso de ninguna manera no se puede permitir tampoco. Entonces, aquí viene el asunto. ¿Por qué Pedro Castillo ha sido presidente? Por la ignorancia de los 90% que le ha ofrecido mentiras y ahí lo tenemos de presidente. Es verdad. Desde Opego, ¿de qué manera ayudamos a que la población esté informada? Bueno, la única forma tiene que ser dedicada a esta labor y eso es Opego. ¿Por qué? Porque nuestra principal labor es educar, ya lo dije, a ese 90% que está totalmente ignorante de cómo la ignorancia es lo que vamos a hacer. Estamos haciendo ya escuelas, ya hemos hecho algunas y estamos en conversaciones con algunas instituciones para que también apoyen, ya que nuestra empresa es sin fines de lucro, ¿no? Y todo lo que se obtenga será pues para hacer escuelas, porque ya lo estamos haciendo, inclusive estamos conversando con una universidad que es posible de que nos atienda para que esto sea mucho más productivo. Y en esencia, si los peruanos no conocemos cómo son gobernaciones, estamos reventados. Ahora, hablando un poco también sobre la desinformación que tiene la gente cuando va a las urnas, ¿no? Acude a votar. También nace la interrogante desde hace mucho tiempo sobre si el voto debería ser o no obligatorio en los peruanos, ¿no? ¿Cree usted que debería ser obligatorio, que se debe mantener o debe ser algo opcional? Yo en lo posible siempre trato de decir la verdad a mi manera. Si hay alguien que dice que no es así, pues podrán decirlo porque acá estamos también acostumbrados a eso, ¿no? De que si decimos en el directorio algo que no es, ¿no? Algo que no es prudente, lo discutimos y lo vemos. Entonces no puede ser posible de que sean elecciones con obligaciones temerarias, incomprensibles, ¿no? Y totalmente desatinada que haya obligación en la votación. ¿Por qué? Por muchos motivos. En primer lugar, de que no todo el mundo está en condiciones de votar. ¿Por qué? Porque los engañan. En segundo lugar, que no puede ser de que los que no asistan se les multe, ¿no? Y tengan que pagar multas todavía. Y después, ¿qué hacen las personas que no están en su lugar? Y ni siquiera hay mesa de transeúntes. No puede ser. Esto es una cosa ilógica, no tiene razón de ser. Por ley, uno tiene que libertad para hacer sus cosas y no puede haber una ley que lo obligue a uno a hacer cosas innecesarias. Porque la votación, está bien pues, si estamos libres y han ganado, por decirlo, el 70%, bueno, eso ya es como lo hace cada uno y qué es lo que tiene que hacer para que voten por él. Pero que sean obligatorios de ninguna manera. Una de las, digamos, de las frases que caló mucho en las últimas elecciones, que justamente la decía el expresidente Pedro Castillo, era no más pobres en un país de ricos. Y de verdad caló, porque Perú es un país con tantos recursos, es un país rico, pero con población muy pobre. ¿Por qué cree que estamos en esta situación? En realidad, en primer lugar, no es que es un país pobre, como dice él. Y además que él dice el pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Señores, el pueblo no es Perú. Eso es lo que está diciendo hasta Dina Boluarte ahora, ¿no? El pueblo me reconoció, yo voy a hacerlo por el pueblo. Eso es ilógico, ¿no? De ninguna manera se puede aceptar de que se hagan este tipo de cosas. Ahora, hablando lógicamente de lo que ha dicho Pedro Castillo y lo que está haciendo Dina Boluarte, es lo mismo. Hablando del pueblo, qué es lo que van a hacer, pero no dicen que cómo se va a hacer. Esa es
¿cómo se llama? La primera prioridad de OPEGU, ¿no? Nosotros decimos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se puede hacer, es lo que tiene que hacer a cada uno. Pero la presidencia tiene que hacer eso. ¿Qué es lo que hay que hacer y que diga su ministro para cómo hacerlo? Pero ella se está presentando a casi todos los eventos para hablar. Y no se está viendo en el absoluto qué es lo que se está haciendo para evitar las manifestaciones. No puede ser que la policía esté, ¿no? Y no se ve a nadie del gobierno que esté ahí preparado para hacer esto, ¿no? Bueno, esa es la impresión. Otra cosa también de la que hablan mucho los políticos es sobre la corrupción. Cero corrupción, vamos a acabar con la corrupción. Es una palabra usada en exceso por todo el mundo, pero nadie dice cómo acabamos con la corrupción, que está muy enquistada, ¿no? En todo el Perú. ¿Cómo podríamos al menos dar los primeros pasos para acabar con ella, ¿no? En primer lugar, que no estoy de acuerdo que los congresistas digan que hay que acabar con la corrupción. Sí, ellos son los corruptos. Sí, ellos son los corruptos. Sí. Bueno, disculpe que me ría, pero la verdad que es muy seria la pregunta y la respuesta. ¿Y cómo hay que hacer justamente la labor de OPEGU? Hacer buenos ciudadanos, buenos gobernantes. Ahora, para gobernantes, lógicamente, tendrán que tener un curso superior a lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros es muy fundamental. Pero aquí tenemos que ver también para que el resto de los ciudadanos que no quieran ser gobernantes aprendan cómo son las gobernaciones. Y entonces con eso podemos evitar muchísimas cosas. Entonces lo corrupto es porque hace falta la educación, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar, cuidar de que los gobernantes lleguen al poder únicamente para beneficiarse, ¿no? Entonces tiene que haber muy buena expectativa, muy buen estudio, y todos los que pretenden ser gobernantes tienen que haber salido de una escuela o de una universidad, ¿no? Nosotros vamos a hacer un poquito para que ver si se animan las universidades para que lo tomen, ¿no? Pero ningún candidato a ningún tipo de gobernación debe entrar sin tener un título de alguna institución, ¿no? Esa es una. El número dos, se habla mucho de la política, señor, la política no es lo universal, ¿no? Es la empresa la que gobierna. Entonces, todos los que quieran ser gobernantes, en primer lugar, deberían ser empresarios o estudiar para, ¿no? O serlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Porky, ¿no? De que él es un empresario sin haber estudiado mucho, ¿no? Yo he terminado el quinto año y medio porque mi papá me decía, si tú te sales, tus hermanos te van a salir, ¿no? Y tuve que estudiar el quinto año y medio porque yo no quería, yo soy empresario. Y exactamente cuando yo termino el quinto año y medio, mis dos hermanos se retiran en tercer año y medio. O sea que para mí el estudio lógicamente es bueno, pero lo que tiene que haber es la mentalidad y el criterio que para hacer algo tiene que corresponder a lo que va a hacer. Otro, aparte de la corrupción y de tantos males que inundan nuestro país, hay otro que también es muy fuerte y que también está tan enquistado en nuestra población, que es la informalidad, ¿no? En todos lados vemos algo de informalidad, tanto así que la hemos normalizado, ¿no? O sea, hemos normalizado que no nos den una boleta, que también es un gesto de informalidad. ¿Cómo podemos ir combatiéndola poco a poco? Porque la verdad es que parece misión imposible. Cuando ha dicho boleta, ¿qué significa? ¿Cuando uno compra las cosas? Sí, a veces haces compras grandes, no te la entregan, o te la quieren entregar pero por una adicional, ¿no? Entonces empezamos a hacer un poco informales. En primer lugar, que yo estoy en desacuerdo de que exista boleta o factura. ¿Qué es esto? Yo siempre digo, sin boleta, sin factura. Les contesto eso, ¿no? Además, una vez fui a un restaurante y termino de almorzar, la cuenta, señor, ¿boleta o factura? A ver, pregunta cuál es más barata, le dije. Y se fue a preguntar a la administración cuál era más barata. No puede ser que estemos en esto. En mis tiempos no había nada de esto. Y si existía, no había la, ¿cómo se llama? ¿El IGB? No había la SUNAT. No había la SUNAT. Y siempre, y todo el mundo que hacía ventas, no tenía por qué entregar una boleta. Lo que tenía que hacer es anotar para que pague sus impuestos. Entonces tenían los inspectores que iban a cada oficina para que muestren su libro de ventas. Y al que no le encontraban una porque fue denunciado, ese pagó el resto.
y eso era la Caja de Depósitos y Consignaciones. Ahora tenemos la SUNAT, tenemos miles de gente que trabajan. ¿Y para qué? ¿Por qué no aprenden un poquitito de lo que había antes? ¿No? Y que termine eso el bochornoso sistema. Boleto factura, no puede ser eso. No, eso es un engaño. Además, ¿por qué es que hay informalidad? ¿Por qué es que hay todo esto? Sencillamente porque los impuestos son demasiado caros. No puede ser. 20%, 18%. Yo también lo he hecho, no sin factura, señor. ¿Por qué? 18%, diciendo ¿qué? Eso es increíble. Ahora, y el otro gran problema, y más decidido, es de que el 70% de la informalidad no da factura, ¿no? Y se aprovechan los fabricantes, que muchísimos son informales, para venderlas a los informales, y estos informales se ganan la vida porque están en los autos, en los semáforos, vendiendo informalidades. No, pues, yo diría de que si ese es, mejor dicho, el impuesto es para todos, no es únicamente, yo voy a Estados Unidos y a mí no me preguntan nada, señor, está incluido, ya, la factura está, el precio está incluido, no hay que preguntarle, y se sabe de que ahí es un 6%, y aquí un 18%, 20%, no, pues, estoy seguro de que ese 70% de informales pagan la mitad o menos de la mitad, ¿cómo se llama? Los ingresos van a ser del triple de lo que... Entonces, ¿por qué están hablando tanto tonterías y no tienen criterio para hacer estas cosas? Por Dios. Lo digo por Dios, ¿no? Sí, no, está bien. También un poco quería preguntarle por el desempleo en el país, porque bueno, ahora se está viendo mucho con las marchas, se está perdiendo muchísimo, los agricultores, los exportadores, se habla de más de 200.000 personas que ahorita están paralizadas sin poder trabajar, pero el desempleo en realidad es algo que pasa más de lo que creemos en nuestro país. ¿Desempleo o falta de trabajo? La falta de empleo. Sí. Bueno. Es muy sencillo también, no sé si yo lo veo muy sencillo, de repente estoy equivocado, pero si estoy equivocado que me lo digan, que yo rectifico o mejoro, ¿no? Es un problema de que, ¿cómo es que se puede resolver el problema del desempleo y el falta de trabajo? Seguir dando trabajo. ¿Y qué es lo que se está haciendo para dar trabajo? Nada. Hay tantísimas cosas por hacer. Hay que hacer colegios, hay que hacer... Ahora, ¿por qué no se hacen nuevos sistemas? Por ejemplo, yo haría de que en las, ¿cómo se llama? Los asentamientos humanos, en la parte que no es cerro, hagan pozos de agua. Yo he hecho 3 pozos de agua en distintos sitios, ¿no? Y he puesto un motorcito y hemos tenido agua. En Cieneguía, en Tarapoto y en Puente Piedra. He hecho 3 pozos. Y eso nadie se le ocurre hacer pozos para sacar agua, ¿no? Ahora, con eso también, en todos los asentamientos humanos, que pobrecitos, hombre, la gente pero da pena, se están muriendo de hambre, ¿no? Para mí que se tienen que hacer edificios para albergar a esta gente y está haciendo 2 cosas, está dando trabajo y está dando bienestar. ¿Y quiénes lo van a construir? Los mismos del sitio. Ahora, esto no es necesidad de que lo haga el gobierno, porque pueden haber inversionistas que le interesa, porque esto es de ganar plata. Y eso también lo propongo para las cárceles. Las cárceles no tienen por qué estar en un campo tan grande como es aquí en el Lurigancho, ¿no? Para mí que en 10.000 metros cuadrados, ¿no? Se puede hacer un edificio, no sé de cuántos pisos, ¿no? En la cual va a tener en la mitad del edificio, va a tener campo de juego, y el último piso también canchita de fútbol. Y de ahí para abajo todo lo que es para que vivan, ¿no? Y más abajo puede haber manufacturas, ¿no? Todo tipo de manufacturas. Y en el primer piso la venta de lo que hacen, ¿no? Y en el sótano todos los carros que van a ir a comprar para que no haya este tipo de problemas, ¿no? Eso es lo que yo le digo. De repente que no sé, que me digan que no, que me digan por qué no, ¿no? Ese es el criterio como para que sean las cosas que dónde dar trabajo. Hay muchísimas, bueno, tendría como para explayarme de cualquier cantidad de horas que se pueden hacer. Bueno, don Agustín, la verdad es que ha sido un placer conversar con usted. Espero que esto les haya servido a todos
los que están buscando información, los que están buscando entender un poco cuáles son los problemas principales que están afrontando nuestro país, ¿no? Recuerden que pueden comunicarse con OPEU al número 95957960, que también está apareciendo en pantalla, preguntar por los cursos que se están dando, las capacitaciones y por supuesto más cosas que se vienen en el futuro, ¿no, don Agustín? Muchísimas gracias, creo que ha sido muy buena esta intervención y ya se están conociendo cómo resolver los males. Así es, muchas gracias, don Gracias Agustín. también. Y muchos gracias también a Siva por acompañarnos en todos nuestros programas. Sí, hay que poner así, si no se voltea el hombre. Así es.